Esta no es precisamente la historia de un amor que sobrevive al paso del tiempo, al matrimonio, al deseo, al escándalo, al estilo de García Márquez, pero se acerca un poco al amor en los tiempos del cólera. Es la corta vida de Marta Inés y no precisamente de Fermina Daza, atrapada en una estructura de clase y costumbres conservadoras que la llevan a esconder sus amores con Miguel. Es Ipiales, cuna de escándalos de amores prohibidos, de mujeres discriminadas y explotadas, de la influencia de la Iglesia y hasta de las prohibiciones racistas, clasistas y machistas en el seno de los hogares. El testimonio franco de Miguel tiene tantas capas: el amor prohibido, el deseo, la opresión, la idiosincrasia de pueblo, los silencios sociales, la censura del cuerpo, el racismo, el machismo, que se conecta con muchísimas obras fundamentales de la literatura latinoamericana y colombiana. Justo cuando le ha llegado la fecha de vencimiento a Mario Vargas Llosa, esta historia pasa, por ejemplo, por las travesuras de La Niña Mala, donde un amor obsesivo y desigual entre un hombre y una mujer imposible socava el carácter libre, escapista y a veces destructivo. Muestra cómo el deseo puede tener raíces muy profundas en la desigualdad emocional. Quiero destacar que Miguel, a sus 70 años, me haya confiado esta aventura juvenil que quizás a ustedes les recuerde la dulce compañía de Laura Restrepo, con ese amor místico, casi sacrílego, prohibido, sin duda espiritual, mezclado evidentemente con lo sexual. Basta acudir a las expresiones propias de la región, el sur de Colombia, la frontera con el Ecuador, para entender la fuerza y magnitud de los hechos que aún le persiguen. En el fondo, es el patriarcado y las estructuras que están por enfrentar con nuevos movimientos sociales y políticos que me ha motivado para reescribir esta historia sin quitarle fuerza al testimonio de un hombre que se despide de su madre aquella mañana con el cuento de «Ir de conquista, madre, ya nos vemos». No sé si debí dedicarle más espacio a Marta Inés, invitando a continuar con Rosario Castellanos en la profundidad sobre la decolonización feminista a ultranza. Quizás seguir los relatos de Juan Rulfo en ese pueblo fantasmal lleno de silencios, de culpas y sobre todo de represión sexual, que conviven en una sociedad conservadora y en permanente conflicto social y armado. Es Colombia. Entrar además a denunciar la forma en que la Iglesia y el Estado moldean la conducta popular, los cuerpos y los afectos, como en los rituales del caos, con esa subcultura popular y los cuerpos de mujeres y hombres censurados, la figura femenina en la política, el deseo popular y el desprecio elitista en contra de ella. Es casi seguro que Miguel hubiera querido amar a una mujer que, aunque esclavizada, se pudiera convertir en revolucionaria como él, por lo menos lo más cercano a ser revolucionaria, contestataria, luchadora como él, pero lo poco que he leído de la escritura mexicana Marcela Legarda sobre las cautivas del amor y los mandatos de género en la cultura latinoamericana, creo que podría ser clave y podría, ayudar a entender los matices de esa historia de Miguel y Marta Inés. Lo cierto es que Miguel vive en una sociedad latinoamericana, colombiana, llena de contradicciones y cargada de tradiciones patriarcales que marcan las relaciones entre hombres y mujeres y entre clases sociales. Vive en una Colombia donde el machismo, el racismo y las restricciones sociales son temas omnipresentes en las estructuras de poder y vida cotidianas. Las mujeres son las principales víctimas, no solo en términos de la opresión de su libertad, sino también de sus deseos y sueños. Pero Miguel la quiere cerca, quiere hacer vida con ella, tanto que alcanzaron a compartir un tiempo en un lugar fuera de lo común, donde casi nadie lo supiera.
aparte de mí. En la época en que Miguel se encuentra atrapado entre sus pasiones y la sociedad que lo oprime, se encuentra sumida en una lucha social y política por la justicia social. Estos años están marcados por dictaduras militares en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, mientras que de Colombia se decía, y lo más chistoso es que se sigue diciendo que, entre comillas, es la democracia más antigua del continente, en un mentiz que no soporta el más mínimo análisis objetivo. En Argentina, por ejemplo, la figura de Eva Perón sigue siendo una referencia para la mujer luchadora, pero también una imagen de la represión. Fue la figura que no solo representó el amor, sino también la opresión de las mujeres y su lucha contra las normas establecidas. En Colombia, con su historia de violencia declarada por las élites gobernantes mediante el uso de estrategias paramilitares y parapoliciales, Miguel es un joven atrapado entre la violencia urbana, la lucha de clases y el solapado control militar sobre su vida. Aquí, las mujeres como Marta Inés representan ese amor imposible y a la vez rebelde que desafía las expectativas de su entorno. Este contexto de represión política también juega un papel en las vidas de estos personajes. La Iglesia, en su poder sobre las decisiones morales de la sociedad, sigue siendo una institución que decide qué es correcto o incorrecto, incluso si las pasiones humanas son la fuerza más desbordante. La Iglesia colombiana cabalga junto a los opresores, pese a exhibir como premisa la tan cacareada doctrina social de la Iglesia. La Iglesia se convierte en el guardián de los valores tradicionales, especialmente en relación con el rol de la mujer, el papel de la mujer. En otra parte de estas historias me referiré al negocio montado por los pastores de otras confesiones religiosas. Por eso digo que la Iglesia Católica, en la tradición latinoamericana, en la colombiana, ha sido tradicionalmente misógina, condenando el amor, la sexualidad y la independencia femenina a los que considera como actos de rebeldía, léase actos considerados pecados. Así como en obras literarias, como Pedro Páramo, la presencia de la Iglesia es abrumadora, convertida en la conciencia moral que dicta las acciones de los personajes. Ella misma, la Iglesia, no es capaz y nunca será capaz de otorgarles una salida o solución a los problemas. En la vida de Marta Inés, por ejemplo, podemos suponer que el rechazo a su libertad sexual y emocional se ve reforzado por la mirada de la Iglesia, que la empuja hacia un amor imposible, hacia la presión de su cuerpo y su deseo. Marta Inés es consciente de que ser mujer en esta sociedad significa estar atrapada entre deseos y prohibiciones. Esto pasa también en los hombres, por supuesto. Miguel, como muchos de los personajes de la literatura latinoamericana, se enfrenta a una sociedad que dicta qué hombres pueden amar y qué mujeres pueden ser amadas. Una iglesia que condena y califica como pecados los derechos de unas y otros en el mundo de las relaciones interpersonales. No solo se trata de la mujer oprimida, sino también de los desposeídos, los que no nacen en la clase alta o los que son marginados por su raza, su condición económica o su clase social. Es el caso de Marta Inés, a quien tal vez la sociedad no le permite ser amada o deseada. Es un tema sutil pero presente. Latinoamérica y Colombia en especial ha sido siempre un crisol de razas, pero la discriminación sigue siendo feroz y las mujeres que no encajan en los estereotipos de belleza o clase, como las de orígenes indígenas o afrodescendientes, o como las mujeres de familias pobres, viven esa doble opresión, la de ser mujer y la de pertenecer a una clase social o económica baja
o simplemente racialmente inferior. Esto afecta también a Miguel, que quizás, aunque podría tener todas las ventajas de un hombre blanco, desteñido, mestizo y de clase media, siente la opresión de sus propios deseos. ¿Cómo puede amar a Marta Inés si la sociedad le dice que ella no le pertenece? ¿Cómo Miguel puede soñar con ella si su amor es una transgresión? Este conflicto se refleja en la literatura, especialmente en obras que muestran a los personajes desbordados por sus propios deseos y por las estructuras que intentan reprimirlos. El amor y los cuerpos silenciados. Como en muchas de las obras latinoamericanas, el amor se convierte en un acto de transgresión. El amor de Miguel por Marta Inés, si bien cargado de pasión, también es un amor no permitido, un amor que no puede florecer por las estrictas y estúpidas normas impuestas por una sociedad pacata, hipócrita, que se impone sobre ellos, sobre sus cuerpos. En las obras de Mariana Enríquez o Juan José Saer, también podemos ver reflejados los cuerpos que no son libres, los cuerpos de mujeres que no pueden decidir por sí mismas, que se ven forzadas a ser sumisas en una sociedad que no permite que el amor y el deseo sean puramente humanos. La belleza, la vida y el deseo se vuelven entonces una cárcel, como en el caso de nuestra historia para Marta Inés, que aun siendo deseada, nunca puede ser realmente libre. Tal como Miguel vive anclado a un amor que lo marcó para siempre, Pedro Páramo es una novela sobre fantasmas del pasado, tanto personales como sociales. Es el peso del recuerdo a secas, en mi opinión. Pedro Páramo se obsesiona con Susana San Juan. Esa obsesión se vuelve algo necrofílica, irreal, erótica, casi mítica, como Miguel con Marta Inés. La culpa, la represión y el deseo, así a secas. Por eso, Juan Rulfo, el autor, escucha en su obra las voces del pueblo, las historias de los olvidados, igual que trato de hacer al rescatar la voz de Miguel y su historia. Marta Inés es una mujer que representa lo inalcanzable y lo profundamente amado, incluso lo idealizado. Mujeres entre el deseo popular y el castigo moral impuesto por la Iglesia. Evita fue amada y odiada como tantas mujeres que rompen moldes de clase. Miguel adora a Marta Inés, pero la sociedad y él mismo la castiga por no ser la mujer adecuada. Es nada menos que la narrativa de lo imposible. La relación de Marta Inés es irrealizable por el maldito qué dirán, por la idiosincrasia de nuestra región. En El cautiverio de mujeres, otra obra literaria, se denuncia la domesticación de lo femenino. El testimonio de Miguel está lleno de pasión por una mujer bruja del deseo, pero no compañera formal. Al escucharlo, no me queda duda que se visibiliza la moral, esa doble moral sexual, la que premia al hombre por tener aventuras, pero que a la vez castiga a la mujer si explora sus placeres. Critica a la institución del hogar, repito, como prisión simbólica donde se refuerzan roles, culpas y silencios que recaen sobre la mujer. Pero Miguel, él mismo cae en ese engranaje con Marta Inés, atrapado en lo que debe ser. Pero ella, que no importa por qué, entra en el mundo del comercio de su propio cuerpo. Es en ese pueblo donde la vio pasar alguna vez en la carrera sexta junto a una amiga. Es nada menos que la trabajadora en un viejo burdel llamado Las Natalias. Un amor frustrado, quizás, al fin y al cabo amor. O quizás estemos hablando de la veneración de lo femenino rebelde, o simplemente es la trampa de la estructura patriarcal, egocéntrica, que impide el amor libre y recíproco, tal cual se puede apreciar en Cautiverio de las mujeres. Lo cierto es que la historia de Miguel, contada con una sinceridad desgarradora
casi sin filtros, no es solo una crónica personal de deseo, de pérdida y de arrepentimiento, es también un testimonio brutal de las restricciones que la sociedad colombiana, hispanoamericana, impone sobre el amor, sobre el cuerpo, sobre la mujer. En su relato resuena la voz fantasmal de Pedro Páramo, ese hombre marcado por un amor imposible que termina consumiéndolo, que Miguel no logra vivir plenamente porque el deseo se le volvió un mito. Marta Inés, intocable para el orden moral, víctima de una sociedad que premia al hombre promiscuo y castiga a la mujer deseante. ¿Quién se ha tomado ese derecho de castigar? ¿Para quién o para quiénes? Eso es un pecado. En ese sentido, la historia de Miguel no es una simple anécdota amorosa, es una denuncia emocional contra los pactos no escritos del patriarcado, la moral católica, el clasismo y el racismo cotidianos que estructuran nuestras relaciones y silencian nuestros deseos más profundos. Si de algo estoy seguro es que el amor no tiene dueño, es que es el amor que no tiene dueño, es lo más parecido a un suspiro que se lleva el viento. Miguel, prisionero de un amor que se consume, que lo habita sin piedad, ese amor por Marta Inés que nunca fue de él y sin embargo fue todo para él. Miguel me dice, yo quería ser su hombre, su refugio, fui más bien su sombra. Hasta hoy, ella, tan hermosa, tan llena de vida, atrapada entre las reglas del mundo que la condena solo por existir como mujer, solo por desear lo que no le pertenece y lo que no se está permitido desde su condición de prostituta. Recuerdo sus ojos como los de una estatua, quietos pero llenos de historias, cuenta Miguel. El amor que le ofrecí fue casi una carga para ella, como esos brazos largos y desesperados que se dan solo cuando el alma está vacía, buscando llenar el hueco de lo imposible. Y aunque se cruzaron nuestras vidas, esa mezcla de cuerpos y almas quedó marcada por una sociedad que no le permite a esta mujer ser libre, que me ame, que no le permite a esta mujer ni en sus deseos ni en sus decisiones ser libre. Miguel dice que se siente a ratos como José José cantando en la oscuridad de una noche sin luna, qué triste luce todo sin ti. Y es que de alguna manera nunca pude liberarme de la imagen de ella, de Marta Inés. Quizás nunca fui capaz de darle lo que necesitaba, por cobardía, por miedo, por dejarme someter, o tal vez lo que no podía darle, que era su propia libertad. La misma libertad que mi madre nunca tuvo, la misma que la Iglesia no le permitió a las mujeres y que no le permite hoy a las mujeres ser libres, la misma que las clases altas, las clases medias le arrebataron a las que nacieron en la pobreza. Marta Inés vivió su propio cautiverio, cuenta Miguel con tristeza. Yo, como todos los hombres que se creen dueños del amor, simplemente me dejé arrastrar por un sueño que no era mío, sino que todos esos miedos que la sociedad nos impone fueron superiores. Cuando la vi en el aeropuerto, en ese encuentro fugaz, fue como si todo se detuviera. La botella de cristal que había dejado caer como si fuera la última oportunidad, el último abrazo. Al igual que la historia de Marta Inés, que se repite una y otra vez en todas las mujeres de Colombia que cruzan por mi vida, que cruzan por la vida de cualquier hombre. Ese encuentro fue una explosión de pasión y de dolor. Y al igual que en los relatos de los grandes escritores, esa pasión no se apaga, no se olvida, sino que sigue siendo en un rincón oscuro de la mente un sitio para vivir. Cuenta lleno de nostalgia Miguel. Hoy ya no me queda nada más que la nostalgia, pero también sé que no pude hacer nada por cambiarlo, porque esta historia, como la de todas las mujeres atrapadas entre amores imposibles y deseos reprimidos, quede escrita en la sombra de nuestra sociedad, una sociedad que se basa en el miedo al deseo de la mujer, al deseo de un hombre, joven o viejo, de lo que no se puede poseer. Miguel, al convertir su historia personal en una reflexión literaria casi existencial sobre la libertad, el amor, las imposibilidades de su tiempo y la naturaleza de los deseos reprimidos en una sociedad machista y clasista, ha dejado lo más interesante, que es
la conexión entre la historia personal y las grandes obras literarias que exploran la fatalidad del amor y la lucha interna de los personajes.